Bienvenidos al episodio 393 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el justiciero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va allá en la Alta California persiguiendo a los, opresores ingleses? Y no eran ingleses, Esteban, eran españoles. Ok, españoles. ¿Qué falta de escultura respecto a los primeros justicieros enmascarados? Me has decepcionado una vez más. Cuando pienso en opresores siempre pienso en los ingleses primero que nadie. Sí, pero son los grandes imperios. Te puedes ir en orden. No sé, España nunca califica españoles, como un gran imperio en mi cabeza. Ingleses, españoles, franceses, portugueses. Los españoles tenían algo así como un imperio autosustentable, donde la gente que había sido colonizada se encargaba de autosubyugarse. ¿Estás diciéndome que está fuera de contexto y que dijeran tener a la armada más poderosa del mundo? Los españoles nunca han tenido nada más poderoso de ninguna cosa. Incluso se llaman invencibles, Esteban. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me estás diciendo que Beto, la vencieron y la vencieron de una manera bien categórica, Beto. Como 100 naves se hundieron en una misma batalla. Es más divertido pensar en que esa armada invencible fue diezmada a lo largo de los años por piratas trabajando al servicio del gobierno inglés. Sí, pero además existe esa famosa batalla donde perdieron casi toda la flota por inútiles que son. ¿Y qué tal que Wellington era muy bueno? ¿Has pensado en eso? No, Beto, creo que los españoles son lo suficientemente inútiles para ver bien a quien sea. Es probable. Ok. ¿Qué te parece si luego de esta xenofobia inversa comenzamos a responder las preguntas que tenemos en Comic Verso? Aclaremos que es completamente tuya. Ok. Este sí es un caso en el que me rehúso a ser involucrado. Yo quise dar opciones y tú insistías en tirar y tirar y tirar, denostar y humillar. Ok. ¿Tenemos preguntas, Beto? ¿Qué tenemos en Discord? Discord hay, pues no muchas, pero tampoco está tan desierto como estábamos hace un par de semanas. Empezamos con Tío Coy, que dice: acabo de recibir mi edición de Compact Comics de Watchmen. El formato me parece genial, ojalá funcione. ¿Ustedes qué opinan? No la he visto, Beto, no sé si tú tuviste la oportunidad. Ya nos había preguntado, y es estas ediciones en un tamaño bastante más pequeño, que de hecho es media carta. Recuerdo que cuando pregunté originalmente buscamos llegar a una parte había medidas. Entonces por las fotos especulábamos que era como un tomo grande de manga o un fumetti italiano. Estábamos especulando porque no había. Ahora sí, como ya están en Amazon y demás, ya puedes ir y consultar las medidas, y son tomos de 5.5 por 8.5 pulgadas. Entonces, literalmente son media carta, es decir, sí. Tienen 14 por 21.5 centímetros, lo cual quiere decir que nuestra especulación respecto al tamaño no estaba para nada errada, porque pensando en los tomos más pequeños de cómics regulares, las ediciones de Bonelli de los fumetes tienen 16 por 21, sí, son un poquito más anchos y un poquito más bajos. Debe ser medio A4, Beto, yo creo, no medio carta. No es media carta el de DC, tal cual, porque una hoja carta son 8.5 pulgadas por 11 pulgadas. Sí. Entonces son 5.5 por 8.5 es media carta. El de Bonelli es probable que sí sea media A4, porque son 16 pulgadas, lo que daría 32 de largo y 21 de ancho. Entonces el de Bonelli sí puede ser que sea medio A4, así que en realidad no sería medio A4, se dice A5. 29,7. Sería A5. A4 es un poquito menos de 8,5. Porque es 21 centímetros, sí, ¿no? 21,56. Es casi 9. Son casi 9 pulgadas. El A4 9 y piquito. Y el alto es pero 29 digo, nada más y algo. Para que no digas una cosa como medio A4, que es horrible. La mitad de una A4 es una 5. Que ahí, para que se entienda qué son esos números, porque hay mucha gente que no lo entiende. Son las plegadas de un pliego de papel. Exactamente. Hay dos proporciones de papel que son A y B. Entonces, cuando tienes el pliego con las proporciones de A, esa es una hoja A1. Cuando lo hablas a la mitad, es A2. A la mitad de eso es A3. A la mitad de eso A4. Y a la mitad de eso A5. Así sucesivamente. Entonces, medio A4 sería A5. Pero bueno, volviendo al tema de las medidas, los de Bonelli es más o menos eso. En el caso de los mangas van más o menos de los 12,5 centímetros por 18. De que migremos de este tema que nos caracteriza nuestra ñoñería, también existen dos pliegos. Existe el pliego A y existe el pliego B. Creo que incluso existe el pliego C, pero de ese no estoy tan seguro.
Lo dije, Y ese dije, también hay pliegos de ok. dos proporciones que son A y B. Ujú. De hecho, una cortada de papel, que acá las conocemos como guillotinas, si las ven, generalmente tiene algunas marcas en donde están las Van medidas los de cortes. corte para, Sí. los pliegos A y los pliegos B, justamente. Y el Volviendo al tema tamaño de las páginas originales de cómics donde se dibuja son A3. No, ¿Cómo que no? son doble carta, no coincide con el A3. Es similar al A3, pero no. Por eso le dicen tabloide en vez de A3, porque son de Puede 11 por ser, 17 Beto. pulgadas. Estaba casi seguro que era A3, pero creo que tienes razón. 11 por 17, es Para cercano al A3. O sea, la cosa es que como es distinto a los tamaños que ocupamos original, de forma más usual, a veces esa ligera variación hace que en números redondos la gente se refiere a ello así. A3 Sí. es ligeramente más ancho y más bajo que lo que es el doble carta o tabloide, que es en donde es en estándar. Que aparte, ese es el estándar. Y de esta porque, conversación, Beto emana todas las veces que sus respectivos trabajos se ha trabajado a la impresora. Sí. Generalmente es un problema porque si tu impresora es importada, está programada para imprimir en papel A4 y como tú le metes papel carta, eso genera una serie de conflictos. También cuando le salen cosas que hay, es que le faltó una línea, ¿se cortó? Culpen a los tamaños de papel y que no haya el una hecho que acá en estandarización. Chile existen 2 tamaños de papel que se le llaman oficio, pero son Ajá, distintos. sí. De hecho, hasta con las copiadoras es un problema porque los cassettes en donde metes el papel, las dimensiones que traen para el oficio tiene como centímetro y medio extra, que no existe aquí, no llega al tamaño. Sí, Que ese también se le llama tamaño legal o circular legal, en algunas impresoras. ¿sí? Legal y oficio. El oficio que usamos es ligeramente más corto que el legal, que es el oficio que se utiliza en los países sajones y 33 centímetros de largo, el 8,5 por 13. Sí. Entonces, regresando al tema de las medidas, los mangas, por ejemplo, los más pequeños tienen alrededor de 12,5 por 18 centímetros y los más grandes, los tomos Tankobon, por ejemplo, ya algunos de ellos alcanzan hasta los 15 por 21. Entonces son medidas muy similares a eso, que para el caso de cómic americano como tal, ya olvidándonos del fumetti y el manga, Dark Horse hace algunos años tenía un formato de tomos ómnibus que eran en un tamaño más pequeño, eran de 15 por 22,5 centímetros. Así llegaron a salir colecciones de sus cómics de Aliens contra Depredador, de Robocop, me parece que también hubo de Grendel, de algunas cosas del Comic Traders World y cosas por el estilo. Salieron en ese formato, que es del que yo tengo cómics americanos convertidos a ese, y no soy fan. Porque si compacta más el arte, aparentemente no es mucho, pero ya cuando se lo puede comparar el tamaño del cómic original a la reimpresión de ese formato, sí pierde. Entonces no soy fan de eso. A diferencia de con el manga y el fumetti, el manga y el fumetti están hechos para reproducirse en esos tamaños. Sí. Tienen un menor número de viñetas por página. Entonces realmente no pierdes arte. Cuando tomas un cómic que fue creado con la idea de publicarse en un tamaño más grande, al hacerlo más pequeño sí están sacrificando un poquito de calidad. Yo por ahí veía en estos días que empezaron a circular justamente el de Watchmen, que es el que al parecer mucha gente ya lo adquirió, y quienes dicen, ok, me imagino las reacciones que va a haber cuando empiezan a aparecer tomos de esto de algunas obras. Ya quiero ver reimpresiones de cómics de Jeff Darrow en este tamaño. Oh, sí, los voy a disfrutar muchísimo. Dijo nadie nunca. Bueno, sí, ese es un tamaño. Yo me acuerdo que aparte de Vid hubo otras editoriales que trataron de publicar en esos tamaños y lo que recuerdo de haber visto esas ediciones es que mantenían el tamaño de los globos de texto como que fuesen Sí. las páginas del tamaño original y tapaban muchísimo arte. El caso de Vid es particular porque el tema es que cuando hicieron de las licencias, las máquinas que tenían en imprentas ya estaban hechas, hablando otra vez de los cortes de papel y demás, estaban hechas para imprimir cómics de cierto tamaño. Adquirieron las licencias y se dieron cuenta de que iba a ser caro reconvertir las máquinas o utilizar distintas fechas para hacer cómics de distintos tamaños. Entonces, si todo esto lo publicamos de ese tamaño, que eran mayormente los cómics para niños, que tenían un gran surtido de cosas venidas desde el extranjero, desde los Looney Tunes o personajes de Disney hasta Lorenzo y Pepita, Archie y demás. Y no quisieron pasar por el proceso donde tendríamos que convertir algunas de las máquinas de impresión para reproducir el tamaño del cómic americano o tendríamos que imprimir por fechas.
todo este mes imprimimos solo estos tamaños y el siguiente mes las movemos todas para imprimir con mismo tamaño. Dijeron, no, al diablo, es demasiado trabajo, demasiado costo, no lo vamos a hacer. Entonces había un departamento especial en Editorial Vid en donde su trabajo era tomar las páginas del cómic americano, recortarlas y reconstruirlas para convertir los cómics de las 17, 19, 20 o 22 páginas que tuviera el cómic americano en su tamaño a 32 páginas más pequeñas. Entonces ahí tenían la labor de recortar las viñetas una por una y volverlas a armar como rompecabezas, convertir páginas de 6 viñetas en páginas de 4, ampliar algunas viñetas y cambiarlas. O sea, era algo que si los artistas vieron lo que hacían con su trabajo después de haber diseñado la página de cierta forma, y probablemente les hubiera molestado bastante. Yo el único testimonio que tengo en ese aspecto es de parte de Norm Breyfogle, que sí, cuando se enteró de cómo rearmaban las páginas, sí, se molestó mucho. Recuerdo en particular que yo la primera vez que me di cuenta de ese rearmado que estaban haciendo fue cuando tuve en mis manos el primer capítulo de The Many Deaths of the Batman en la edición de Viz, porque las reacciones a la noticia cuando empieza a correr en el número mudo, cada página era en una locación. Entonces veías una prisión y veías el momento de que se entera el Joker, y le dabas la vuelta y veías la mansión Wayne, el momento en el que se entera Alfred, la Titan's Tower, el momento en el que se entera Dick, y cada uno era una página. Y en la edición de Viz no, porque como fueron recorriendo algunas viñetas para pasarlas a la siguiente página y a otras les cambiaron el tamaño, pues todo el trabajo narrativo de diseñar para que cada página te contase una historia, un pedazo de la historia que fuera autocontenido, pues no funcionaba. Pero ese es el tema. Una cosa es el tamaño en el que pretendías hacer el cómic y otra en el que lo haces. Entonces, cuando estamos hablando de que existe ya este estándar de que el cómic americano tiene estas medidas, son aproximadamente 17 por 26 en números redondos, el hacerlo en un tamaño de 14 por 21.5 no solo cambia el tamaño, también cambia la proporción. El tamaño del papel lo decían a fin de cuentas por los cortes y en donde les conviene imprimir. Cuando te das cuenta de cambiar de tamaño es porque te cambia las sangrías, es más el espacio blanco o menos en un, ya sea en el alto o en el ancho, dependiendo del papel que estén usando. Ese es un tema. El otro es que como lo estás haciendo más pequeño, los globos de texto también se hacen más pequeños. Entonces, en mi caso, hay muchos cómics modernos que si no estoy sentado en un lugar perfectamente bien iluminado y que necesito para leerlo, me costaría trabajo leer estas ediciones. Entonces, yo en lo particular no soy fan. Insisto, no es la primera vez que alguien intenta esto. Los ómnibus de Dark Horse eran ligeramente más grandes, tenían 1 centímetro más de ancho y 1 centímetro más de alto. De esos tengo algunos. Compré algunos de los ómnibus de Grendel y colecciones de Robocop, de Depredador y de Aliens, que no soy muy fan de cómo quedaron. Entonces, no sé cómo le vaya a ir a esto. Acá en México también está el antecedente. Televisa tenía un formato para cosas de Marvel que le pusieron Biblioteca Marvel, que también era un tamaño así muy, muy similar a esto, y sé que era popular por el precio. Entonces yo creo que también podría depender de eso qué tal le vaya a este nuevo formato compact de DC, porque sí yo creo que sí pierde un poquito al hacer en un tamaño más pequeño algo que se diseñó para publicarlo en un tamaño más grande. En fin. Cuando lo vea, que no creo que lo vean, la verdad no me interesa tener de esto. Si es que lo veo, te comentaré qué me parece. Como idea de abaratar costos y poder, no sé, tal vez llegar a una audiencia a la que no han llegado todavía, me parece que todos los intentos son loables. Vamos a ver qué tal les va económicamente, que al final es lo importante. Sí, y que esa es la tirada, tratar de tener un formato más económico y al alcance de más gente, porque esto obviamente va dirigido a librerías, no a tiendas de cómics. Uh-huh. Así es que pues habrá que ver cómo le va. Insisto, a Dark Horse no le fue tan bien, creo que vendieron bien, pero no tan bien como esperaban, y terminaron por cancelarlo. Las ediciones más recientes de muchos de esos tomos ya regresaron al tamaño estándar. Entonces probablemente la relación costo-beneficio no fue lo bastante grande como para que decían seguir con el experimento. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Ya que esa la respondimos extensivamente y dijimos poco de lo que verdaderamente nos preguntaron.
Sí, porque realmente no tenemos opinión. O sea, yo tengo 2 copias de Watchmen en mi casa, no necesito más en otro formato. No sé qué más sacaron. Me acuerdo que vi las cosas iniciales y no había. O eran cosas que ya tenía o que no me interesaban. Entonces, no sé también si en algún momento le entraría algo esto. Insisto, yo no soy muy fan del tamaño. Si se pierde un poquito con el arte. Y en mi caso particular, por los problemas con la vista, el leer letras más pequeñitas es algo que de entrada no me parece atractivo en lo más. El mismo tío Coy dice, ¿qué nos pueden platicar de Sargent Rock? Esa es como una pregunta para hacer una disertación, Beto, un poco larga. Y pues no sé qué tanto lee la Wikipedia. Sí, es que los cómics de Sargent Rock tienden a ser unitarios, entonces no es como que tengas mayor progreso en el personaje. Tiene múltiples etapas, las últimas más bien nostálgicas, pero más allá de eso no sabría qué decirte. Es un personaje básicamente el líder de la Easy Company, creo que era. Si no Creo mal que sí. recuerdo, sí. Que combatía en la Segunda Guerra Mundial, entre otros lugares, porque se ha adaptado con los tiempos, uno de los pocos personajes que no son superhéroes que ha tenido una vida más o menos larga en los cómics de DC. Y que bueno, tenía estas historias, no sé, a ver, lo último que leí de Sargent Rock, no sé si es lo último, pero lo último que recuerdo fue de Prophecy, que era un cómic de Joe Kubert, que tal vez sea el último que alcanzó a sacar antes de morir, o uno de los últimos, que fue una miniserie publicada en un formato bien bonito con unas portadas gruesas, no ha alcanzado a ser cartoné, pero cerca, y que si no me falla la memoria estaba ambientado en... creo que era en la Hungría invadida por Alemania, no estoy seguro porque recuerdo que había una alianza ahí de la Easy Company con los romaní o los gitanos, bueno, no es exactamente lo mismo, del sector que formaban parte de una resistencia, bueno, de una de las resistencias que había contra la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más, Beto? Peleó en las crisis de las tierras infinitas, peleó contra los alemanes. Sí, que aquí sería prudente aclarar algo que a mí, yo recuerdo que cuando era niño, puberto, adolescente, a mí me llamaba la atención descubrir que la mayoría de los cómics de guerra ambientados en la Segunda Guerra Mundial no se crearon durante la Segunda Guerra Mundial. No. Eso yo lo descubrí, no sé, como a los 12, 13 años. No sé si fue con Fury o con Rock, que fue de que, ok, momento, ¿cómo que fue creado en 1950 y tantos? Si la Segunda Guerra Mundial acabó en 1945, alguien que me explique. Ellas pensaron que sí, claro, es como los westerns. Obviamente, si lo están haciendo ahora, no puede ser de aquel entonces, pero vamos, son cómics que se volvieron muy populares después de la guerra, justamente cuando los cómics de superhéroes iban a la baja en popularidad, ¿no? Fue con opresión muchos cómics de crimen, horror, de ciencia ficción. Luego vino esta iniciativa del Congreso de que querían que los niños que leían cómics se mantuvieran inocentes, aun cuando muchos cómics ya no los leían niños, y hubo un intento por eliminar algunos de esos géneros, y el western y el romance se convirtieron en los 2 cómics más populares en la segunda mitad de los 50. Entonces es más o menos la misma época en la que aparecieron ambos, tanto Sargent Rock como Sargent Fury. Y la cosa es que, pues, en el tiempo que fue populares, tenía muchas buenas historias. Digo, Sargent Rock es creación de Robert Kanigher y Joe Kubert, si no mal recuerdo. Sí. Kanigher estoy seguro, Kubert a veces dudo, pero sí, creo que sí, Sí. es Sí, suyo. Y pues aparecía mayormente en antologías, ¿no? Me imagino que debe haber estado en Army at War, que era la más popular. Sí, la primera aparición es Our Army at War en número 83 de junio del 59 por Robert Kanigher y Joe Kubert. Okay. Y me imagino que a lo largo de los años, en los 60, sobre todo cuando DC reorganizó sus antologías, probablemente aparecían otros títulos, pero justamente al ser historias cortas en parte de una antología, pues tampoco es como si hubiese tanto material, ¿no? Hace muchos años sé que había colecciones en los 2 formatos de DC para recoger cosas, que son los Archives y los Showcase.
unos a color, otros en blanco y negro, uno más económico que el otro, obviamente, pero no hay tanto material. Y después, a lo largo de los años, el personaje trataron de involucrarlo en cosas más modernas. Aparecía en otras historias, mencionabas tú lo que tiene parte también en que es en las Tierras Infinitas, porque pues todas las publicaciones de DC aparecieron por ahí, ¿no? No es el único personaje de cómics de guerra. En para Crisis hicieron todo un trabajo de arqueología DC y parte de los objetivos de esa historia era que apareciesen todos los personajes que había publicado alguna vez la editorial. En algunos casos los hicieron con trampa, pero lo hicieron. Después tuvo un revival a inicios de los 90, cuando empezaron a publicar algunos especiales, lo involucraron en algunos de los especiales de Navidad. Recuerdo que por lo menos en alguno de los Holiday Bash, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo, hay una historia. En la versión animada aparece en Justice League Unlimited. Entonces, sí hubo un intento uno por ahí de los pocos personajes de los títulos de guerra que tuvo alguna permanencia un poco más longeva dentro de las publicaciones de DC, porque, bueno, para los que tengan más memoria o hayan hecho un poco de estudio de los personajes de DC, cuando hacen historias en el lejano oeste aparecen algunos de esos personajes de DC, por ejemplo Batlash, que el otro día comenté una de estas películas de DC en Max, y Batlash es uno de los protagonistas que aparece como interés romántico de Wonder Woman en una de las historias cortas. Y de los cómics de guerra, bueno, es Sergeant Rock el principal, pero hay otros que aparecen, que son los Losers, por ejemplo, que tuvieron un revival o reinterpretación, mejor dicho, en este cómic que después fue adaptado a la película de Andy Deagle y Jock, en la versión de Vértigo. Me falta uno, Beto. El Haunted Tank, que ha aparecido por ahí y por allá de vez en cuando, que es un personaje un poquito más extraño, además polémico, porque el espíritu que está dentro del tanque encantado es un comandante del ejército de secesión. ¿Sí? Es uno de los comandantes de los grises, de los del sur, ¿cómo les decía? ¿Ah? De los secesionistas. Sí, no, pero tenían otro nombre. Era... Los confederados. No, los confederados son los del norte del gobierno federal como tal. Ay, ¿cómo se llamaba la bandera de los Duke de Hazzard, Beto? Que les encanta revivir en el sur. Ay, no recuerdo el nombre. El coche era el general Lee, que es el general más famoso de las fuerzas rebeldes, pero no recuerdo el nombre de la bandera. Ok, bueno, no importa, pero esos son los personajes básicamente. Y los otros eran con esa bandera, los Black Hawks. Perdedor. Es el que celebra la historia de los perdedores. ¿Okay? Los otros son los Black Hawks, eso sería básicamente... Sí, personajes de la Segunda Guerra. Y un poquito de Enemy Ace, que ha tenido un par de cómics por ahí. Que, bueno, sí, Enemy Ace es de la Primera Guerra Mundial, eso sí, el hace enemigo. Y que Marvel lo que hizo fue modernizar a Fury y darle una labor distinta. Cuando se regresaron a hacer mayormente cómics de superhéroes, en DC sí lo mantuvieron. Mencionaba esto que en los 90 trataron de dar otra vez prominencia, hubo algunos especiales, y luego a inicios de este siglo aparecieron algunas novelas gráficas, que fue donde está esta última que mencionas de Joe Kubert, que sí fue de las últimas cosas que hizo, y también había un par escritas y dibujadas por Billy Tucci, que también la hemos comentado. No las he leído, pero el arte es precioso. Entonces, y si quieren leer, mira, no sé realmente si se encuentra todavía, pero DC publicó Archives del Sgt. Rock y también publicó las versiones del Showcase Presents que son en blanco y negro. Que yo las recomiendo, así que las pueden encontrar porque eran relativamente baratas y se ve muy bien ese arte en blanco y negro. Se ve sí, no tienes mejor. Que lidiar con cómo quedó la restauración del color ni nada por el estilo. Y aparte el arte de muchos de estos ilustradores veteranos en blanco y negro lo hace muy bien. Entonces sí, cuando se trata de cómics de los 50 y 60, si le pueden echar mano a un showcase, yo también lo recomiendo más que alguna versión a color. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Después de esa, es de JJ, no, perdón, es de Tío Coy, que ahí las puestas juntas. ¿Cuál es el cómic más chistoso que han leído? No sé, debe ser algún condorito de los 70 probablemente. No lo sé. Cuando hablamos de humor, pues es que sí hay... Depende hasta de qué humor estés, ¿no? El tipo de comedia que quieras leer en algún momento. Mira, hay algunos números de la Liga de la Justicia de Giffen y de Matthijs que literalmente me hicieron matarme la risa. Bueno, no literalmente porque aquí estoy, pero
Me apretaba la guata riendo. Y más reciente, yo creo que el cómic este de los Superior Foes of Spider-Man, es muy, muy bueno. Sí, algunos cómics de Mark Russell, cuando se queda en la parte divertida de la sátira y no ahonda más en hacer que te deprimas o cosas por el estilo, es bastante Sí. divertido. Yo creo que en el caso, por ejemplo, el de los Picapiedras, que me parece realmente muy, muy bueno, pero si lo comparo con Superior Foes, creo que como tiene un mensaje un poquito más elevado, por decirlo de alguna manera, una sátira un poquito más inteligente, que no es que Tiene un Superior Foes sea trasfondo. tonta, pero es más absurdo. Tiene un trasfondo mucho más complejo. Exacto. No es como que te estés riendo a carcajadas a cada rato, pero tiene algunos chistes que son buenísimos. Sí. Y un poco negros. Por ejemplo, reinterpretar a los Búfalos Mojados como un grupo de veteranos que están tratando de superar el trauma del... ¿cómo se llama esto? El estrés postraumático de la guerra en la que participaron. Es una cosa... por un lado es un mensaje súper duro, por otro lado es muy chistoso. Tiene esos contrastes. Sí, y hay cómics que se han orientado directamente a la comedia, donde pues una vez más dependerá del humor del que andes. A mí me divertía mucho, por ejemplo, la primera serie regular de Deadpool, la que escribía Joe Kelly. A mí me parecía bastante divertida. Y ha habido muchos otros cómics a lo largo de los años que involucran comedia, aun si no son comedia. Hablando ahora que mencionas de la Liga, me acordaba de Strike Back, este cómic que escribía Scott Peterson, que algún tiempo fue editor de la Liga, con arte de Kevin Maguire, que pues tenía esta mezcla de aventuras y comedia que podía también resultar bastante divertido. Siempre están las colecciones de tiras cómicas, a veces en formato de cómic. Y a mucha gente, a Frank Cho nada más lo conoce por sus portadas escandalosas de forma intencional, pero yo su trabajo lo conocí por sus tiras cómicas que aparecían en formato de cómic en Liberty Meadows. Y después, Sí. cuando personas conocieron su trabajo más viejo en University Square, es aún más divertido. Entonces, no sé, hay muchísimas cosas de comedia que pueden funcionar. Yo generalmente cuando busco humor sí opto por ir a las tiras cómicas, en donde en ese sentido pues mis favoritos siempre han sido Peanuts y Calvin and Hobbes. Estaba tratando de recordar otras cosas que no fuesen digamos, tan fáciles de recordar. Y hay dos cosas que se me vinieron a la mente, Beto. Una es Kyle Starks. Que también hace cómics de comedia y acción. Sí, hay muchos cómics de Kyle Starks que son muy divertidos, pero ¿cómo se llama este del que es como una parodia de Snake Plissken? Vos algo. Bueno, está el cómic este de Assassination que hizo con Erika Schultz. con Erika Henderson. Pero sí, Que también ese tiene algunos chistes buenísimos, realmente muy muy buenos. El otro que me ha hecho el que reír, sacó durante la pandemia, que era gratuito y que acaba de ser una versión extendida, remasterizada Karate y Prom. que es Karate Prom. Y el otro que me hace reír mucho es Ryan Brown, porque tiene estas comedias que son muy muy absurdas, porque usa hay varios de estos cómics que hizo una página al día o menos, o sea, más rápido incluso. Entonces tiene un estilo en el que no se detiene mucho a pensar en la trama, es tratar de sacar y sacar chistes. Entonces es un humor muy absurdo, pero que es muy muy gracioso también. Hay muchos más, pero por supuesto que de repente no se te viene todo a la cabeza ahora. Sí, y hay digo, los que no son directamente comedia, pero tienen esto. En Superhéroes es algo que no es tan extraño. Y por ejemplo, Bone, en los primeros números, también tiene muchos momentos de comedia, antes de que empiezan a aparecer más elementos de fantasía y de cuestiones más épicas. Empieza siendo mayormente un cómic de humor, pero sí hay muchísimo. Digo, en cuestión de tiras cómicas, yo siempre me voy a remitir a Peanuts y a Calvin and Hobbes. Creo que son los dos que sería lo mayor. Kyle Baker tiene muchos cómics de comedia en distintos tonos, que también pueden ir desde la comedia absurda hasta el humor negro. Sex Castle era el que estaba tratando de acordarme, Beto.
Y Six Sidekick of Trigger Keaton también tiene unos momentos muy desopilantes. Hay una persecución en auto que, como hemos comentado varias veces, hacer persecuciones de auto en cómics no es lo más fácil. Hay una que la dibuja Chris Schweizer, de hecho. Ni Assassination ni Six Sidekicks las dibuja Kyle Stark, que también es muy competente como dibujante. Pero diría que tanto Erika Henderson como Chris Schweizer son mejores todavía. Sí. Ok. Incluso otro cómic que también de repente tiene muchos momentos de humor que valen la pena es Atomic Robo. Sí, también. Pero ese es como que No, es no es agradable y comedia, liviano, no te genera ajá, estas no te vas a carcajadas soltar así una de... carcajada. Exacto. Te va a tener sonriendo la mayor parte del tiempo, pero no te vas a carcajear. Pero sí, yo con ese humor prefiero irme a tiras cómics que antes iban más al punch rápido. Que hay uno que creo que no era la idea que me riera, pero alguien publicó hace poquito una tira que nada más por el puro estilo se ve que es del primer par de años de Peanuts, que incluso no reconozco a los personajes. A la niña le dicen Patty, pero no se ve como la Peppermint Patty que conocemos después. El niño tiene pelo y no hay algún rasgo que distinga como para saber quién es. Que se acerca a preguntarle, le dice: ¿todavía me amas, Patty? ¿Cómo va tu colección de cómics? Ayer compré otros 4, entonces te amo locamente. Que probablemente no lo escribo pensando en que fuese muy divertido, pero cuando lo piensas ahora, la sola idea de pensar en que alguna chica antes de decirte si te ama o no te va a preguntar qué tal está tu colección de cómics, creo que lo hace más divertido de lo que quizás era original. Mire, cómics chilenos que he leído que recuerdo ahora que me hicieron reír mucho. Lo de Condorito lo dije en serio. El Condorito de los 70 era muy bueno por razones muy trágicas, que son que después del golpe de Estado en Chile, la mayoría de los artistas de cómics de Chile se quedaron sin trabajo. Y uno de los pocos lugares donde podían trabajar era en Condorito. Entonces, hubo una invasión, por decirlo de alguna forma, de autores muy competentes que prácticamente lo único que podían hacer era chistes de Condorito. Entonces subió muchísimo el nivel de la serie. Bueno, de los chistes de Condorito. Las otras cosas, hay un cómic que aparecía como un par de páginas en una revista política que tenía mi papá, bueno, de su época de joven, cuando ya estaba en época de dictadura, que es La Bicicleta, que era una revista de reportajes de noticias. Y la historia el cómic se llama Super Cifuentes, que es un oficinista que adquiere poderes y frecuentemente fracasa en su combate contra el mal, un poco al estilo del Chapulín Colorado, pero más que incompetente, suele ser desafortunado. Y me acuerdo que hubo un especial de La Bicicleta donde apareció una recopilación de buena cantidad de tiras con algunas páginas adicionales, que por ahí la tengo todavía y debe haber aparecido por allá por el año 1980, no sé, que era muy muy buena. Es un cómic que hacía Hernán Vidal, que si lo encuentran por ahí tal vez valga una cantidad considerable de dinero, pero vale bastante la pena porque no creo que hayan demasiadas ediciones por ahí perdidas de Super Cifuentes. ¿Cuál más? Barrabases tuvo algunos momentos interesantes. Barrabases es un cómic de fútbol que se publicaba en Chile en varias etapas. El creador es Guido Vallejo y diría que las mejores son las de los 70 y fines de los 80. Pero después ya hubo un cambio notable de calidad de dibujo. Y también me acordé de un cómic que era un cómic, un fanzine realmente, medio underground, publicado por Juca, que se llama Anarco. Que Anarco aparecieron varios números, pero yo no debo haber leído demasiado, debo haber leído unos 2 o 3. Que tenía un estilo de humor que yo creo que es solamente comprensible para chilenos, pero el dibujo del Juca era muy, muy bueno y su cómic era un humor un poco adolescente, pero bastante bueno. Sí, estaba pensando que un nombre que no mencionamos hablando de cómics de humor y debemos darnos un zape por no mencionarlo. ¿Mafalda, Beto? No, de cómic específicamente. Ok. No hablamos de Sergio Aragonés. Ah, sí, Gru. Y creo que de entrada, partiendo por Gru, más algunas cosas hechas por ahí, miniseries y demás, creo que sí. Estaba pensando en lo de Kai Bélica que mencioné, no mencioné ningún título, pero yo creo que Why I Hate Saturn, de
Ay, ¿cómo se llama? El del vaquero. Era de Wally Cowboy Show, Ah, no me acuerdo de esto. parece. Cowboy Wally Show, creo que era el título de ese. Estaba You Are Here. Y de los últimos que leí suyos que me divirtió mucho, cuando sacaron los cómics del Y2K, el de I Die at Midnight, también me parece bastante, bastante divertido. Y estaba pensando también que no mencionamos algo de cómic del llamado independiente, donde el trabajo de Jason también me parece que es bastante divertido, con un humor que a lo mejor no es para todo el mundo, pero a mí me agrada bastante. Y Hate de Peter Buck, Beto, yo no lo he leído, pero he escuchado muy buenas cosas de ese cómic. Ese sí es un humor bastante más, pero es más cercano a lo que hace Ivan Dorkin, por ejemplo. Ok. Que ahí sí, ahora sí que tu miliaje va a variar muchísimo, pero sí, algunas cosas pueden ser muy, muy divertidas. Y kilometraje, pensando Beto. Mi viaje no me parece. La gente habla de... Tendría que ser por último millaje, pero no cuando millaje. hablan de... Es como cuando hablan de cine y empiezan a decir pietaje. Si metraje es más común porque empiezas a decir pietajes, uso, pero sí es algo raro. Uno que yo comenté aquí, y creo que vale la pena repetirlo, Archie vs Predator. Okay. Muy divertido. Bueno, creo que Evan Dorkin se merece una mención. También tiene una mención. Tiene unas cosas muy divertidas. A mí hay muchos cómics suyos que me gustan. Más bien el tema es que cuando empiezas a conocer más de Dorkin, ya no lo relacionas con alguien chistoso. Creo que ese es el problema. Sí, no lean el Twitter de Evan Dorkin. No lean entrevistas de Evan Dorkin. No, su Twitter puede ser muy interesante porque de repente tiene algunas opiniones, comentarios, anécdotas sobre la industria que sí valen la pena. Entonces, más bien entren con precaución. No es el mismo tipo divertido que sus cómics pueden indicar. Ya que mencionaste el Superior Foes, otro que comentamos aquí y lo hemos recomendado muchas veces, Superman Spy Jimmy Olsen. Ah, sí, también. Tiene un chiste muy bueno, Beto, el de... Ajá. Que sale del agua. Sí. Y ya que estamos con Yo Matt creo que Fraction, ese es el mejor chiste de ese cómic. Y es harto decir, es mucho decir. Y ya que estamos con Matt Fraction, habría que mencionar también Sex Criminals, que también tiene momentos Tal muy vez se tiró divertidos. demasiado, Beto, pero yo creo que sí. Tiene muy buenos momentos, sobre todo en los primeros arcos. Uh-huh. Y ya que hablamos de Dragones, también mencionar que uno de sus mejores amigos y a veces colaborador, Stan Sakai y Usagi Yojimbo también tienden de repente a incluir humor. Hay, sobre todo en los primeros años del cómic, historias que es completamente humor. Sí, nuevamente el humor de Sakai no es desopilante, pero es chistoso, es agradable. Y si nos vamos hacia los clásicos, yo tendría que hablar también de los cómics de Lonkel Scrooge. Y Mad Magazine. En particular, que bueno, no necesariamente es cómic, pero sí, más durante muchísimo tiempo fue muy divertida. Ok, creo que con eso ya dijimos demasiado, Beto. ¿Qué más? Ya dimos muchísimas opciones para que se rían un rato leyendo cómics. Después de eso, JJ 2049 dice: con el hecho de que ahora Joe Kelly será el escritor principal de The Amazing Spider-Man, ¿qué les han parecido los números que previamente escribió en la serie? No recuerdo haber leído. Algo debo haber leído porque me parece que fue uno de los que colaboró en la época en que salían 3 Amazing Spider-Man al mes, ¿no, Beto? Ajá. Sí, era parte de cuando lo escribían por comité, por decirlo de algún modo. Sí, él es uno de los colaboradores. Estaba él, bueno, estaba Mark Waid, en fin. Pero no recuerdo una historia en particular de Joe Kelly de Amazing Spider-Man. Sí, que creo que Kelly es de esos escritores que es de sólido para arriba y a lo mejor no tiene tantas cosas tan raras por ahí, ¿no? Que recuerdo que de la época en la que él estaba tiene... es que yo le recuerdo un par de historias en Web Spinners, que me imagino que hace de la misma época, debe ser antes, en Web Spinners deben ser historias del 99-2000, que eran historias cortas en antología, y en Amazing lo que estamos haciendo debe ser que es de los años post-Civil War, ¿no? Puede ser por ahí de 2008 a 2010, tal vez, que era cuando estaba esta rotación de escritores frecuentes, pero no recuerdo exactamente qué arcos serían suyos, porque sí hay muy buenas cosas en eso, y creo que él hacía algunas cosas dentro del formato de antología, lo que tenían como Spider-Man Extra, que apareció durante una época en esos cómics, y donde también rotaban artistas, ¿no? Me parece recordar que él tiene ahí historias
en esa parte del The Amazing Spider-Man Extra, que creo que valían mucho la pena, pero sí no podría realmente identificar arcos suyos durante aquella rotación de escritores que tuvo la serie durante 2 o 3 años. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? En The Gauntlet probablemente sí hay bastante de su trabajo, ¿no? Porque ahí sí como que ya era uno de los fijos, eran él, Mark Waid y Dan Slott principalmente, junto con Fred Valenti, creo que eran ellos los 4. Entonces en The Gauntlet probablemente sí habría que considerar que tiene por ahí trabajo bastante bueno. Entonces a mí sí me parece que es una buena opción para hacer Spider-Man. Me parece que estuvo Seth Wells también en esa época, ¿no? Y hizo algunas cosas, sobre todo en los formatos de antología. Porque la historia está no me acuerdo del nombre, Beto, pero esta historia donde Kurt Connors termina mutando en una versión ya más completa del lagarto, sin su lado humano prácticamente, donde se come a su hijo. Esa creo que era de Seth Wells, ¿no? Spoilers. Es probable. Por el estilo y demás, es muy probable que sea de él. La que estoy pensando, que no estoy seguro si es de Kelly, es la de Grim Hunt, que es con uno de los hijos de Craven, que tenía arte, si no mal recuerdo, de Michael Lark y de Marco Checchetto. Creo que es bastante bueno. Pero en particular en The Gauntlet, creo que eran 4 escritores, eran Waid, Van Lente, Kelly y Slott. Que después fue a partir de ahí que eventualmente dejaron la serie para que se Slott, porque decían que cuando se hacían los retiros y empezaban a decir, ¿qué vamos a hacer? Y empezaban a presentar propuestas, y dicen que después de que 2 retiros seguidos la idea de qué iban a hacer salieron de historias de Slott, Marvel un día le dijo, ¿y por qué no lo empiezas a escribir tú solo y nos dejamos de estarle haciendo al cuento? ¿Para qué me quitan el tiempo viniendo a estas juntas si de todos modos vamos a hacer lo que quieren dar? Y fue la razón por la que optaron por cambiar la periodicidad del cómic de 3 a 2 semanas y que se quedara Dan solo en la serie. Pero sí, y otra cosa que sí es de Kelly, por ejemplo, es la miniserie de Spider-Man Deadpool. Ok, bueno, no, yo creo que nada malo, pero nada tan memorable tampoco, por lo menos de lo que podemos recordar así sin ponernos a estudiar. Sí, digo, ahí la cosa es que es por lo menos de sólido para arriba. A lo mejor no tiene nada memorable, pero tiende a ser un escritor bueno. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice Tío Coy, ¿qué opinan del Uncanny Avengers de Remender? Y tú le dijiste que no quieres hablar de eso, que mejor se vaya a leer a otras partes o busque episodios viejos, porque no, gracias. Sí, ya hablamos de esto. Básicamente es que es un cómic que ya hemos mencionado en más de una ocasión, además. Me sorprendió que estabas tan decidido a no querer contestarle esto, que fuiste incluso a buscar enlaces y ya le pusiste por ahí, mira, puedes ir a leer esta reseña y puedes ir a leer esta otra, y después puedes ir a escuchar este episodio, que muy probablemente ahí también hablamos de ella. Ajá, sí. Sí, eso, Beto. ¿Qué más? Después de eso, creo que se nos acabaron las preguntas de este lado. No es cierto, ya ve que hay unas por acá perdidas en medio, que dice Tío Coy, ¿han leído el cómic de Ronda Rousey y Deodato Jr.? ¿Se les antoja? Creo que todavía no sale, Beto. Yo vi el anuncio, pero no sé si haya salido. Mira, si salió no lo he leído, si no ha salido imposible que lo haya leído. ¿Se me antoja? No. Pues es que si no sabemos ni de qué va, más allá de que va a incluir artes marciales mixtas, pues es difícil saber si es algo que nos llame la atención. Habría que ver más información a vez que ya haya un lanzamiento como tal, páginas previas, lo que sea, y ya veremos. De antojárseme, pues depende de qué vaya a a mí no, porque Deodato Jr., Beto, así que bajo ninguna circunstancia. Yo sé que a ti te perdieron de forma preventiva. Sí. ¿Qué cómic de una celebridad de otro medio es bueno o recomiendan? Yo creo que Patton Oswalt sería el único caso que se me ocurre, Beto, con sus cómics de... ¿cómo se llaman? Estos que estaba sacando en Dark Horse a través de miniseries. Lo que hacen ahorita es lo de Minor Threats. Minor Threats. Que es él con Jason Blum. Pero no es la única, o sea... No. ¿Vas a ningunear a Keanu y su Berserker? No lo voy a ningunear, Beto, pero dice que recomiende. Y Berserker no es que no es malo en lo absoluto, pero así como recomendar, no, me parece como una versión extrema de John Wick. Que es mucho decir. Exactamente. Pero pues, se entiende, porque aparte si es
lo que tiene más novedad de Keanu Reeves, que haga algo en ese mismo tono, pues no debiera ser ninguna sorpresa, es entretenido. Pero ahí Pero es también un cómic se le ve de otros medios. muy competente. De partida está McKean como escritor al principio, con dibujos de... Uy, se me fue. ¿A dónde? El dibujante, Beto, ¿cómo se llama? El que hizo Captain America con Mark Waid. Es Steve Epting. No. Captain America con Mark Waid. Con Mark Waid es Ron Garney. Ron Garney. Ok. No sé si tú tienes otra recomendación más. Pues es que lo de celebridades es muy relativo. Habría que considerar si el tener su nombre ahí cuenta como celebridad, pues hay toda una línea de cómics de Stephen King que varían en calidad, aunque él no haya escrito una sola palabra en ellos. No, que se ha escrito algunos cómics, ¿no? Sí. Tenía la historia de respaldo en los primeros números de American Vampire, por ejemplo. Tal vez algo de Harlan Ellison podría ser. Sí, que es mucho más famoso en otros medios que en cómics y que hemos comentado por acá algunas cosas suyas. Y en el caso de Stephen King, si le quieres ir a cosas más viejitas, por ahí puedes buscar los cómics de Creepshow, que lo han reimpreso. Durante mucho tiempo fue de las cosas difíciles de allá y lo han reimpreso un par de veces en este siglo, entonces probablemente ya no sea tan complicado. Y hay mucha gente que ha trabajado en televisión y de repente va por hacer cómics. A esas alturas creo que probablemente Sí. Joshua Hale Fialco sea más conocido por su trabajo en televisión que por clase en cómics. Mismo caso de Brian K. Vaughan, por ejemplo. Pero si se ve así de actores y demás, pues no hay tantos que lo hayan hecho de forma sostenida. El que ha hecho el viaje inverso de manera súper competente, es Christos Engage. Que incluso estuvo un tiempo en Amazing también, si mal no recuerdo. Mark Guggenheim. Sí, de hecho es el respaldo de emergencia de Dan Slott. Siempre que Slott tiene mucho trabajo porque va a coordinar algún crossover o algo, y es Christos Gage el elegido para asumir la serie regular. Es Engage, Beto. Engage. No, ya no pone la E. Ya firma como Christos Gage. Ahora ya firma como Gage a secas sin la N. Y Mark Guggenheim, que también es mucho más famoso como productor que como escritor de cómics, y ha escrito muchos cómics. Los que no les recomiendo bajo ninguna circunstancia son los Lantern, por ejemplo. Son los de Danny Wilson y Paul Dimeo. No. Sí. Que por ahí un caso reciente que me ha recomendado mucho el cómic, el de David Dastmalchian, es escritor que mayormente ubican al menos su trabajo en comedia, que aparece en Ant-Man y en The Suicide Squad. Él tiene por ahí un cómic de horror, fantasía oscura, que ya me lo recomendaron un par de veces y la verdad es que ya me entró curiosidad por ver de qué va. Se llama Con Crowley, el de David Dastmalchian, y creo que ya son tres miniseries. El otro es que me acordé a media, porque no me puedo acordar el nombre del tipo, este que es escritor de la... ¿Cómo se llama esta película de monstruos gigantes con found footage? Que fue famosa hace como 20 años. ¿Cuál? ¿Cloverfield? Cloverfield. El escritor de Cloverfield, que también trabajó en Buffy con el creador de los Buffy. Protegidos de Joss Whedon. Sí. Que es Drew Goddard. Drew Goddard, ese, gracias Beto. No nos costó tanto llegar, afortunadamente. Le diste una vuelta muy larga para llegar a él, pero sí, Drew Goddard también ha hecho, es buen escritor de cómics, ha escrito varios cómics, pero no tanto. Sí, que generalmente gente de cine y televisión cuando hace cómics los hacen por gusto y tienden a ser buenos. Así de que sí hay por ahí varias opciones, pero me imagino que con esas celebridades se refiere más a actores que han decidido escribir cómics, ¿no? Sí, en mi experiencia la mayoría ponen el nombre solamente. Sí, o lo que puede llegar a pasar, que es por ejemplo el caso de Berserker, es que tienen la idea de la historia, pero no la escriben como tal. O sea, como quieren ser como que se trate de esto y el personaje es así y así, y se traen un escritor, al que le dan crédito como coescritor, para que le dé forma a la historia ya como un guión en forma que alguien pueda dibujar para hacerlo. Que es lo que comentó abiertamente Matt King en su momento, hablaba de que conversó varias veces con Keanu Reeves, conversaciones largas, por cierto, ¿no? Así como, hola Keanu, donde él le contaba más o menos la historia, lo que quería contar, y bueno, él lo transformó en un guión de cómics. Sí, que hablando de Whedon también, los cómics de Whedon por lo general han sido bastante buenos, ¿no? Sí, el problema es que es Whedon, Beto, pero sí.
Sí. Durante mucho tiempo no lo supimos, no lo sabíamos. Entonces pudimos disfrutar todos esos cómics sin culpa. Cosa que quienes no nos hicieron caso en su momento y lo quieren hacer hasta ahora, ya no tienen esa posibilidad. Cierto. Eso es lo que sí, si lo lees y te gusta, ahora sí le puedes dar un placer culpable porque sabías quién era quien lo escribió cuando lo leíste. Yo no. Ok, no se me ocurre... No se me ocurre nada más porque, por ejemplo, otro nombre famoso que me acuerdo ahora es Larry Niven, pero no digamos que era muy bueno ese cómic. Pues ese en específico, ¿no? Pero él sí hizo un puñado. Que hay muchos casos de escritores, sobre todo de ciencia ficción, que trabajaron en cómics en décadas pasadas, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos terminaron siendo homenajeados como personajes. Sí, como verdad. Edmond Hamilton, por ejemplo. El profesor Hamilton de Superman está basado en Edmond Hamilton, un famoso escritor de ciencia ficción que en los años 60 sobre todo escribió muchos cómics para DC. Alguien que es semi famoso, de hecho la mayoría no lo vamos a reconocer. No me puedo acordar el nombre ahora, Beto, pero es uno de los profesores importantes de Second City, que era profesor de John Ostrander, que trabajaron juntos en Wasteland. No sé quién sería. Bueno, él trabajó, pero básicamente porque trabajaba con Ostrander. Y es profesor, o fue profesor de varios de los comediantes famosos que vienen de Chicago. ¿Cómo se llama? John algo. Puede ser. Dentro de la gente famosa no mencionamos los cómics de Kevin Smith. Del Close, Beto. Nada que ver, John. Del Close. Ok. ¿Qué dijiste? No te escuché lo último. Que de la gente que venía de otros medios a los cómics no mencionamos a Kevin Smith. No lo mencionamos. Creo que partió bien y después le fue mal. ¿Sabes cuáles sí son? Yo retroactivamente pienso que tal vez nunca le fue tan bien. Su Green Arrow sigue siendo bueno y su Daredevil parte bien. Después sí se cae. Anthony Bourdain. ¿Verdad? Yo aquí comenté tanto Get Hero como Hungry Ghost, que son coescritas, pero volvemos a lo mismo. En el peor de los casos es quien tuvo la idea para la historia y lo hizo. Brian Posehn también tiene trabajo en televisión, hecho músicos en cómics, ¿no? Sí, pero digamos que un actor menor, es casi anecdótico. Uh-huh. Pero viene de otro medio. Sí, pero yo creo que ahí ya estamos... Mira, yo creo aquí que con la eso es ventaja, suficiente, Beto. Creo que hay alguien más a quien tendremos que mencionar, y tan solo nada más por el grupo de algunos de los escuchas, por si nos van a ir a reclamar que no mencionamos a Gerard Way. Es verdad. Ok, Beto. Ya que andamos con la música, el cómic de ciencia ficción de Tom Morello, que era Orchid, era bastante bueno, que creo que lo comenté por acá hace varios años. Entonces, pues eso. Porque no pienso hablar de la Black Pearl de Mark Hamill porque sí era bastante malito. Sí, también hubo un periodo en que estuvo bastante de moda que actores trataran de hacer sus nuevos proyectos en el cine sacando un cómic primero. Y eso no entregó nada bueno, la verdad. Sí, uno que nunca reuní el morro suficiente para leerlo era el de William Shatner, que era Tech War, me parece, o Tech War, sí. O las dos cosas. Eso, nunca reuní el suficiente morbo como para entrar. Yo me acuerdo que salió uno de Rosario Dawson, que era una especie de investigadora, policía, una detective, pero que se veía involucrada en casos donde había algo de sobrenatural y ocultismo. Sí, me parece recordar que hizo algo, pero no recuerdo qué. Y Thomas Jane también escribió algunos cómics, ¿no? Sí. Igual, y hablamos extensamente de su aparición como uno de los testimonios en la película sobre la vida del creador de Rocketeer. Sospecho que estaban haciendo la entrevista y digo, ¿qué están haciendo? Yo también quiero hablar, ¿puedo? Y ya no lo quisieron cortar. Sí, yo creo que fue el único nombre conocido con el cual podían vender ese documental, Beto, por eso lo tenían ahí. Sí, estuvo muy raro su aparición ahí, pero en fin. Ok. Si quieren saber de qué estamos hablando, tienen que suscribirse a nuestro Patreon y descargar el especial de Rocketeer. O sea, no de Rocketeer, de la vida del creador de Rocketeer. Sí, que era Drawn to Perfection, se llama el documental. Dave Stevens, Drawn to Perfection. Exacto. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Dibujado a la perfección o atraído a la perfección? De ahí, siguiendo con estos que se me habían escondido en Discord, Arturo López dice, por favor, hablen del tercer hermano Summers. Creo que con lo largo que va este podcast ya está medio difícil que lo hagamos en esta ocasión. Mira, vamos a hacerlo simple. Los estuve tanteando tanto a que lo hicieran, que si alguien más apoya la moción, lo hago en el siguiente episodio.
Ok. No, yo diría que unas 3 personas más, Beto, para que sea un poquito más difícil. Ok. Si 3 personas más dicen que sí quieren que trate de explicar el tema del tercer hermano Somers, los distintos finales y por qué creemos que lo resolvieron de la mejor forma posible, manifiéstense. De ahí pasamos a JJ 2049, que dice: Spider-Man Blue. Hablar de este cómic es como entrar a discutir de religión, fútbol o política. ¿Qué opinan ustedes de este cómic? ¿Sobreodiado? ¿Sobrevalorado? ¿Arruinó realmente el personaje de Gwen? No tengo opinión al respecto, Beto. Y me parece un cómic mayormente mediocre. Y nada más no voy a decir que es un cómic sobrevalorado porque el arte es precioso por donde quiera que lo veas. Entonces, está bien. Ahí está. No diría que arruinó al personaje de Gwen, pero sí es una interpretación del mismo con la que no estoy muy de acuerdo. Impopular. Entonces, sí. Yo creo, Sí, claro, creo para que que sí. te arruine el personaje tendría que tener mayor trascendencia el cómic. Ujú. Y en este caso no es así, porque incluso dentro de esta saga de colores que hicieron Loeb y Sale, pues no, yo creo que es incluso de los menos valorados, a pesar de ser quizás el del héroe más popular, ¿no? Entonces, Sí. no lo sé. Yo leí Hulk Grey y no me gustó. Sí, creo que ese es el más flojito de todos. Ok. Arturo López, ¿cómo consideran a Amanda Waller? ¿Villana o antiheroína? Depende en qué momento, quién escribió la historia y cuál era la intención. Creo que se le ha tratado de las dos formas y a veces nada más como catalizador, de no hacer nada y dejar que alguien más haga todo. Sí, para mí la única verdadera Amanda Waller es la que escribía John Ostrander y no la podrías reducir a ninguna de esas dos categorías porque Era más complejo. era más complejo justamente. Es un personaje más bien orientado a los fines, eh, que te podía manipular o maltratar, pero siempre con un objetivo que ella pensaba que era superior, más importante. Entonces, no tenía intenciones manifiestamente malas, pero sí era despiadada. O sea, con el objetivo de conseguir el bien superior podía hacer lo que sea que fuese necesario para lograrlo. Entonces, si lo tratas de analizar desde ese punto de vista, o tratas de ver desde ese punto de vista que es los fines por sobre los medios, pragmático, depende de cuáles sean los fines. Y los fines de Amanda Waller eran más bien republicanos. Era uno de estos casos paradójicos de una persona que es maltratada por el sistema y da lugar a transformarse en uno de los mayores defensores del sistema que tan mal la trató. Pero bueno, no es tan loco la verdad, porque es natural cuando... Bueno, aquí me voy a ir en la volada política, Beto, pero es natural que cuando te ves afectado por situaciones de violencia, delincuencia, etcétera, lean el Secret Origins de Amanda Waller, es buenísimo. Tiendas a irte hacia el lado conservador, porque el orden y digamos, el orden absoluto, la idea de la seguridad, es una idea que es más propia del extremo derecho que del extremo izquierdo. Son más las ideas de extrema derecha que apuntan a conseguir el orden por sobre, nuevamente, por el fin por sobre los medios, que las de izquierda, que las de izquierdas tienden a ser a veces incluso excesivamente tolerantes. Es la libertad. Bueno, algunas izquierdas, porque hay otras que no son así. Mira, a estas alturas había que tomar en cuenta que en la mayor parte del mundo, cuando te dicen izquierda, en realidad estás hablando de centro. Sí. Y en ocasiones cuando dicen izquierda moderada, en realidad es derecha. Y ya cuando te dicen derecha es que estamos hablando de extrema derecha. Entonces, Por ejemplo, más bien cuando estás es el hablando problema. del escenario político estadounidense y te dicen la izquierda estadounidense es No, derecha. no existe. La izquierda son, en el mejor de los casos, son centristas moderados. Es decir, Sí. conservadores de ideas liberales. Que es la cosa más extraña, pero sí, ahí el centro de ellos está completamente movido hacia donde no es. En México yo digo que vamos para allá, aunque mucha gente se enoje cuando se los digo. Recordemos que somos el único país que es gobernado por una izquierda cristiana, lo cual de entrada es una cosa que nada tiene que ver. Cuando tienes un presidente de izquierda que cree que lo mejor es militarizar el país porque la policía no hace su trabajo, tenemos un problema. En el momento que la izquierda piensa en apoyarse en el ejército, Pero esa no esa tiene es una forma. izquierda que solamente dice que es izquierda, Beto, Mira, claramente. yo alguna vez alguien se ofendió porque dije
Cuando veo la izquierda mexicana, me quedo pensando en que yo soy más de izquierda que cualquiera por el solo hecho de ser zurdo. No necesito hacer nada más para ser más de izquierda. Está bien, pero bueno, yéndonos de ese tema hacia lo que estaba tratando de decir con Amanda Waller es que las experiencias del personaje justifican su reacción extrema. Entonces, ella pone los fines y los fines tienen que ver con el orden y la seguridad por sobre los medios. Y sobre todo porque cuando estás hablando del Suicide Squad, estás hablando de muchísimos personajes que son mayormente desechables bajo la idea de una perspectiva de derecha o del odio que naturalmente genera la delincuencia. La idea de responder con fuerza y con brutalidad ni siquiera a mucha gente ni siquiera le parece inhumana, o sea, le parece que es lo justo. Entonces, deshacerte, maltratar o descartar gente que solo ves como gente que le causa mal a la sociedad, no es una idea tan loca. Y dentro de ese contexto, Amanda Waller es un personaje que tiene esos resultados. Entonces, los objetivos de ella y sus valores no son los de un villano ni los de un antihéroe. Además que antihéroe es una cosa... Al final los antihéroes son héroes. Lo que pasa es que se salen del prototipo de héroe, pero no son antihéroes en el sentido de que tienen actitudes malas. O sea, a lo más se visten con cuero, sacan garras, matan gente, pero son mayormente heroicos. No son los antihéroes se salen del molde de Superman, por decirlo de alguna forma, pero no son propiamente villanos o más cercanos a ser villanos. Sí, más bien la diferencia entre un héroe y un antihéroe es que el héroe siempre trata de hacerlo de la mejor forma posible sin causarle daño a los demás, mientras que los antihéroes generalmente van a hacer algo que en general se considera bueno, pero por cualquier medio que sea necesario. O a veces son antihéroes solo y exclusivamente por ser ineptos o ser cobarde o tener no gozar de todas las de todos los méritos o de todas las capacidades de un héroe completo del molde, molde de Capitán América o de Superman, por ejemplo. Sí, y que cuando lo haces bien te da esa gran variedad de tonos de gris que puede ser un personaje interesante. La mayoría de los antihéroes los hacen aburridos cuando es que este sí es extremo. Es como que dicen, es que cuando Superman mata se vuelve más interesante. No, yo creo que cuando te vas muy al extremo ya ahí sí que ya es cuestionable que sea antihéroe. Son más interesantes cuando tienes, por ejemplo, a alguien que en otras circunstancias era un asesino y lo ves lidiando con cuestiones morales de en qué momento puedes tratar sobre las cosas sin matar a nadie. Ok. ¿Qué más, Beto? Que me fui muy a la bola con esta respuesta. Sí. Con eso acabamos con las de Discord, pero tenemos un puñado en Twitter. Mira, Beto, me parece que deberíamos comentar algo porque si no va a ser un programa de solo preguntas y respuestas. Ok, ¿qué quieres comentar? A ver, me puse a leer el primer arco del Action Comics del autor anterior a Jason Aaron. Que parte con la historia de la saga de Warworld. No me puedo acordar ahora cómo se llama, Beto, se me está olvidando. Philip Kennedy Johnson. Eso, Philip Kennedy Johnson. Muchas gracias, Beto. Y me gustó. Lo encontré bastante bueno, Beto. Apareció, me parece que entre 2022 y 2024. Y esta primera historia es una historia donde agarra un personaje como Mongul. Que Mongul yo creo que subsiste en el imaginario colectivo casi exclusivamente gracias al cómic de Alan Moore para el hombre que lo tenía todo. Porque más allá de eso no ha tenido grandes historias que yo recuerde, por lo menos en el universo DC. Ha sido mayormente un villano bastante olvidable, con algunas participaciones utilitarias en historias medianamente interesantes. O sea, está Panic in the Sky, que no es una gran historia, pero es bonito el dibujo. Aparecen hartos superhéroes, una especie de crossover solamente en los títulos de Superman. ¿Qué más? Bueno, tiene un pequeño rol, bueno, pseudo relevante en Reign of Superman. Es el destructor de Coast City que da origen después a Parallax.
Y no se me ocurren muchas más historias de Mongul, porque la otra fue este arco dentro de la saga del exilio, que son unos cómics un tanto aburridos de Superman de ya del año 88, 89, ¿no? Algo así. Entonces, acá agarra este personaje y de inmediato lo transforma en un personaje más interesante. O sea, de partida se entiende que Mongul es utiliza una terminología que inmediatamente me gustó. Habla del Mongul que fue y el Mongul que es. Porque existe una larga trayectoria de Mongul donde Mongul es el hijo de Mongul que mata a Mongul o adquiere el poder de Mundo Guerra gracias a que Mongul de alguna forma desapareció. El que estaba vigente murió por algún motivo o lo mató él mismo y asume el control. Entonces son esta larga cadena de herederos despiadados, cada uno peor que el anterior, que mantienen vigente un mismo nombre, pero no son el mismo individuo. Entonces el Mongul que aparece acá no es el Mongul que han visto antes, pero para efectos prácticos es lo mismo. ¿No es el padre de Parallax? No. Debe ser unos 2 o 3 Mongul posteriores, Beto, no sé. También crece muy rápido. A lo mejor es ese, no son malos, nada más son adolescentes. Vamos. Puede ser. Hay un personaje que se mantiene en las sombras que lo primero que hace es llegar donde Mongul y decirle: tengo un regalo para usted. Y toma un saco y adentro hay como, no sé, 4 o 5 cabezas. Ahí están sus hijos que venían a matarlo. Bueno, ahora quiero ser su lugarteniente. Que eso todavía no se resuelve en el arco que leí, sino que viene para el siguiente. Y bueno, la historia es que descubren en Mundo de Guerra toda una especie de culto a Superman y hay una necesidad de que Superman llegue a Mundo Guerra. Le voy a decir Mundo Guerra porque es menos difícil de pronunciar para mí. Y Mongul decide manipular a Superman para que Superman llegue de vuelta a Mundo Guerra porque lo necesita ella. Entonces manda... Bit le decía mundo bélico. Ok. Puede ser mundo bélico, sí. Pero tú dices mundo guerra, ¿qué más da? ¿qué más da? Todo el mundo sabe que estás hablando. Sí. Bueno, mundo bélico puede ser, ¿por qué no? Bueno, el tema es que llega una nave de refugiados, posiblemente kryptonianos, a la Tierra. Superman los descubre, los rescata, los salva de una horda de seguidores de Mongul que está a punto de matarlos. Y los lleva a vivir los lleva a recuperarse a la fortaleza de la soledad. Hay una de ellas se recupera y empieza a hablar con él y le cuenta que son esclavos, que recuerdan a Superman, o sea, son personas que convivieron o escucharon las historias de Superman cuando Superman combatió en Mundo Guerra en estas historias de gladiadores que terminaron, me parece que era un anual de Action Comics de hace, por allá por el 89, debe haber sido más o menos, que creo que era George Pérez entintado por Jerry Orway, si no me falla la memoria, que es uno de mis combos favoritos. Y bueno, ellos han mantenido lealtad hacia la leyenda de Superman, de esta especie de Espartaco para ellos dentro de Mundo Bélico. Y eso les cuesta ser perseguidos, odiados y atormentados. Bueno, mantienen unas cadenas en sus manos. Y bueno, Superman está tratando de entender qué demonios pasa acá. ¿Por qué están en la Tierra? ¿Por qué los perseguían? Y cada vez que los trata de ayudar, no consigue comunicarse bien con ellos. Esta mujer que despierta aparentemente tiene la marca de Superman en su mano, que es que se la quemaron como se quema un animal para marcar el ganado. Y ella repite una frase que corresponde, que le genera curiosidad, y esta elaboración que hace Philip Kennedy Johnson de la mitología kryptoniana me llamó la atención, porque habla de que están utilizando como una oración una frase que corresponde a algo así como un científico kryptoniano de hace mucho tiempo, y hace la equivalencia con que sería algo así como un Galileo o no sé, un Einstein, una cosa por el estilo. Entonces, que en realidad es una frase que es de discusión retórica, pero que la han elevado a la categoría de rezo, y le genera la duda de si son
kryptonianos o no. Y por eso los lleva a la fortaleza de la soledad. Y de a poco van apareciendo otros personajes relacionados con Mundo de Guerra que van manipulando la situación para obligar a que Superman finalmente decida dejar la Tierra a cargo de su hijo Jonathan y partir a Mundo de Guerra, a Mundo Bélico, a detener a Mongul y liberar a estos posibles sobrevivientes kryptonianos. Como digo, la historia está muy muy bien desarrollada, la forma en la que van presentando a los personajes es súper interesante y los misterios, a pesar de que muchas veces me quejo de que mantienen los misterios por demasiado tiempo, creo que Philip Kennedy Johnson logra hacerlo de una manera que mantiene mi interés. No sé si el de todo el mundo, pero el mío sí, porque la historia avanza por el lado tanto del desarrollo de la trama y la exposición como de la acción. Entonces no sientes que la historia está estancada, que es lo que me suele pasar con los misterios, que en muchos casos se mantiene el misterio porque nadie dice nada. Y se mantiene el misterio porque si lo resuelve se acaba la historia. Exacto, entonces eso me frustra mucho porque digo, no, el misterio no se puede mantener solamente porque nadie dice nada. Porque solamente te pone música de espeluznante y la gente se mira a los ojos en las películas, sino que tiene que haber un desarrollo que elabore el misterio o que lo haga crecer, pero no lo resuelve inmediatamente, obviamente, porque no se te acaba la historia, pero que haga que el misterio sea más interesante, no que el misterio te fastidie porque no avanza. Y creo que aquí Kennedy Johnson lo hace de manera súper competente. Se nota muchísimo. El dibujo de Samper, la verdad es que me parece correcto, pero tiene sus pequeños ripios técnicos por aquí y por allá. Pero mayormente está bien. Creo que hay alguna inconsistencia en los rostros, que es una de las cosas que no me gustan. Y algunas de las poses de acción son un tanto extrañas de vez en cuando. Pero mayormente ok. Creo que está bien. Es como una especie de Rafa Sandoval un poquito más sucio. Y Rafa Sandoval también tiene esos problemas ocasionalmente. Entonces, creo que es un arte competente, pero ojalá fuese un poquito mejor porque creo que la historia vale la pena. Ok. Yo lo tengo en la lista de pendientes desde hace bastante tiempo, pero no me ha dado el tiempo para llegar a él. Ok, esta historia me parece que parte en Action Comics 1032. Deja revisar. Creo que sí. Y son 3 volúmenes de... No, 1033. Son por lo menos 3 trade paperbacks que recopilan esta historia de mundo bélico solamente. Así que son bastantes números de Action Comics. Ok, sí estuvo un periodo extenso a cargo de la serie. Ok, Beto. ¿Qué más? Pues considerando el tiempo que queda, yo creo que mejor terminamos de sacar esas preguntas, porque si no van a decir que cómo nos quejamos y luego no las acabamos. Es que nos ponemos a hablar de cosas, demasiadas cosas, Beto. ¿No? Es como que solo necesitamos que prendan el fósforo. Sí, es como tener un prompt. Somos más efectivos que esas herramientas de inteligencia artificial y somos bastante más ecológicos. Habla por ti, Beto. Ok, ¿qué más? No consumes la cantidad de agua y energía que ChatGPT ni por accidentes. Sobre todo de agua. Pero, exacto. En Twitter tenemos una triada de preguntas, una de ellas de salida muy rápida, pero pues vamos a darles respuesta rápida. Partimos con Gayer Abdul, que dice: estuve revisando la serie solo de DC. ¿Nos pueden contar por qué surgió, qué les pareció y sus historias favoritas de ella? ¿Por qué no hay más series así? Es que es como preguntarse por qué no hay más antologías, solamente por un tema de éxito económico, probablemente. También hay un afán artístico que también es difícil de llenar porque era una selección de artistas bastante interesante. No digamos que son los únicos que podrían haber hecho un cómic como este, pero tampoco es como que tengas tantos nombres para hacer esta antología de manera permanente. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando, solo una serie que publicó DC, habrá sido hace unos 20 años más o menos, Beto. Más o menos, había sido como de 2004, 2005 a 2007, 2008, como unos 3 años, algo así. Pero sí, 2004, 2005 partió. Que si no me falla la memoria, fue una iniciativa de Mark Chiarello y la idea
de este cómic era que cada número de Solo fuese un unitario de alrededor de 48 páginas, donde algún dibujante o artista, sí, un artista destacado tuviese la oportunidad de contar historias con los personajes de DC que destacaran sus habilidades artísticas. Quisiera básicamente que hiciera una antología, un número donde pudiese tomar a cualquier personaje y contar la historia que se le ocurriera y tratar de explotar sus capacidades artísticas, no darles no sé, una caja de herramientas para que jueguen o una caja de juguetes para que jueguen sin coartarles mucho su libertad creativa. Y salieron varias cosas buenas, pero yo diría que es una serie un tanto dispareja. Hay algunos números muy buenos y otros bastante que se salvan solo por el arte, diría yo. No tienen tantas cosas. Por ejemplo, el de Team Sale no es muy bueno en términos de historia. El de Darwin Cook es buenísimo. Bueno, está el de Mike Allred, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, mis favoritos, el de Tinsel, el problema es que la idea es que aunque era para que los artistas tuvieran una forma de lucirse, si ellos querían, podían traer escritores. Sí. El problema es que Tim Sale llevó a Jeff Leb, a Brian Azzarello, a Diana Schultz, y me parece que Darwin Cook también escribió algo. Pero la mayoría sí, bueno, no la mayoría, como la mitad sí hicieron las cosas ellos solos, y la otra mitad fueron con escritores. Entonces, por ejemplo, de mis números favoritos, pues son obviamente el de Darwin Cook, el de Paul Pope, el de Mike Allred, el de Sergio Aragonés y el de Brendan McCarthy. Yo creo que son los que más me gustan. El de Howard Chaykin tiene altibajos, igual que el de Richard Corbin. El de Judy Burnett, el arte está precioso, las historias no me dejaron tan feliz. El de Teddy Christensen mayormente me gustó, tiene un par de puntos más bajones, que él escribieron, si no mal recuerdo, Neil Gaiman y alguien más. Steven T. Siegel, que era su amigo y socio. Y ¿quién nos falta? Mira, el listado completo Corbin. Es en orden, es Tim Sale, Richard Corbin, Paul Pope, Howard Chaykin, Darwin Cook, Jordi Burnett, Mike Allred, Teddy Christensen, Scott Hampton, Damian Scott, Sergio Aragonés y Brendan McCarthy. El de Damian Scott, que era un artista en ascenso, era un prospecto en esa época, había hecho Batgirl solamente, bastante irregular. Sí, yo creo que el mejor de todos, en mi opinión, es el de Darwin Cook, pero los otros que mencionó Beto también son buenos. El de Paul Pope también es muy bueno. Que casualmente son los de los artistas que escriben sus propios cómics, o sea, son los que tienen más experiencia haciendo esto de trabajar por su cuenta. ¿Y que de dónde surgió? Pues básicamente Chiarello se supone que era el director de arte de DC y de repente lo dejaron que editara algunas cosas y tuvo un montón de iniciativas mayormente experimentales, de proyectos con mayor éxito de crítica que económico, ¿no? El otro gran proyecto más o menos de la época, el Wednesday Comics, también fue una idea suya. Que fue más, entonces, tuvo más un perfil más alto, fue más destacado, más exitoso. También fue el que originó el concepto del Black and White, ¿no? Mayormente para Batman. Pero vamos, es alguien que llegó con un montón de ideas que no les fue tan bien económicamente hablando, y cuando se vino la purga a nivel editorial de DC, en DC dijeron, nosotros no nos interesa que él esté haciendo cómics que nos den aires, nos vamos a quedar como jarras porque es amigo del jefe y háganle como quieran. Y fue parte de los que salieron dentro de esa purga en la que optaron por recortar personal y por alguna razón pues se quedaron Jim Lee y sus amigos. Fueron los únicos que no se habían corrido. Sí, yo creo que esta recomendación un tanto tibia que uno hace de proyectos como Solo o el mismo Wednesday Comics, que tampoco son puros altos, tiene varias historias que son todas bonitas, pero hay algunas que son bastante mediocres. Es uno de los problemas de Solo, porque un proyecto de estas características, creo que la única forma en la que funcione es que recibe una aclamación crítica importante, un montón de premios, y premios recibió, pero por algunos números, no por el recopilatorio. Creo que el número de Darwin Cook ganó el Eisner, si no me falla la memoria. Según yo, en su segundo o tercer año ganó varios Eisner. Bueno, se fue probablemente fueron historias del primer número, primero en el segundo o algo así. Y porque si no mal recuerdo fue historia corta para Paul Pope,
el número de Darwin Cook y la antología, o sea, la serie como antología. Claro. Esos 3 años. Pero no es como que hubiese así un bombardeo de, bueno, dentro del contexto de los cómics estadounidenses, de esta es la serie que tienes que seguir. Porque justamente es un tanto difícil recomendarla a rajatabla. Sí, porque tiene el tema, es el mismo con cualquier antología, ¿no? Como el contenido es diverso y varía, también va a variar qué tanto te gusta, porque habrá cosas que no es que sean malas, simplemente que no son en un tono de algo que te interese. Y en este caso en particular, que era un número por autor, pues hay autores que, pues sí, no, incluso cuando leí el listado y en orden, me llamó la atención 2 nombres que ves ahí seguidos, porque pues nada que ver uno con el otro, ¿no? Scott Hampton, un pintor clásico con 50 años de trayectoria, y Damián Scott, que venía empezando. Y después de Damián Scott viene Sergio Aragonés. Entonces sí, de repente esto causa que el nivel sea tan disparejo que no puedes hablar de forma positiva. Es una gran idea. Y a mí lo que me molestó un poco de que la cancelaran, que también hay que mencionar que DC nunca es un gran esfuerzo promocional. No. Pues si es tu experimento, tú lo mantienes, tú lo promueves y a ver qué tal le va. Si hubieran hecho un mayor trabajo promocional, probablemente hubiera sido mejor. Porque cuando empezó a salir la serie y empezaron a aparecer los números, Chiarello ya había palabrado a un montón de gente. Entonces, si la serie hubiera seguido, ahí te van algunos nombres de los que recuerdo. En alguna entrevista, él mencionó que gente que ya le había dicho que sí, Dave Gibbons, Bruce Timm, Walter Simonson, Brian Boland, Kevin Nolan, Kevin Maguire, Bill Sienkiewicz, y quién más recuerdo, y Matt Wagner. Mira, todos ellos ya le habían dicho que sí. Aparte de estoy eso, seguro que había muchos más nombres. Un listado en Wikipedia, Beto. John Cassaday, estoy tratando de leer los que no mencionaste. Tony Harris, J.G. Jones, Bill Sienkiewicz, Walt Simonson, Jill Thompson, Brian Stelfreeze, John Van Fleet, George Pratt y Matt Wagner. Ok, a Sienkiewicz y a Wagner sí los mencioné. Ok. Mira, también menciona Wikipedia que lo que alcanzó a hacer Walt Simonson se transformó en la base de su novela gráfica de Judas Coin, que apareció, que es uno de los proyectos raros de Walt Simonson, tal vez es uno de los más raros que yo recuerdo, con los cómics de Elric. En fin, el otro tema que yo te diría que juega un poco en contra es que si revisas el listado de nombres, es demasiado variado. Son de épocas muy distintas muchos de estos autores, que no tienen nada de malo en sí, pero a la hora de marketear esto o de decir, sí, voy a seguir la serie completa, se hace un tanto complejo porque mucha gente dijo, sí, quiero el de Team Sale, pero ¿quién es Richard Corben? Sí, yo creo que es muy raro los mercados, ¿no? Porque a lo mejor si agarras a algunos de esos artistas son mucho para el lector de cómic europeo o independiente, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá alguien que diga, mira, Richard Corben, Paul Pope, Jordi Bernett y Scott Hampton en una serie, voy a comprarla. A lo mejor podemos poner ahí también a Brendan McCarthy. Y habrá quienes, los únicos nombres que le sonaban eran Tim Sale, Darwin Cook, Mike Allred y Damian Scott. Y yo creo que en ese año tal vez Darwin Cook no tanto, porque Darwin Cook venía de hacer Batman Ego y... Ya estaba haciendo New Frontier. Catwoman, ¿no? ¿Cuál? Catwoman. Sí, pero es que todavía no se había hecho el nombre que tuvo un par de años después. Un fan de los batitítulos iba a ir tras Sale, Cook, Scott y probablemente Paul Pope si habían visto lo que hizo con el personaje. Pero tienes ahí, por ejemplo, un nombre que ninguno de estos nombres no es que no merezcan atención, sino que, digamos, es difícil encontrar una persona inventemos un fulano de 15 años en el año 2015 es Scott Hampton, que le interesen todos estos artistas, 15, 20 años. Entonces, por ejemplo, Teddy Christiansen, que es súper independiente, como no te va a llamar la atención. Jordi Bernett no lo conoce. Y en general Bernett es muy poco conocido en América. Sí. Torpedo es Brendan McCarthy tampoco no lo conoce en los últimos años. Y McCarthy es también un superartista, pero si no lees cómic inglés, probablemente no tienes idea de quién es.
porque en América ha hecho muy pocas cosas. Exacto. Howard Chaykin y Richard Corben eran famosos de hace 20 años atrás. Entonces, en los 80 eran superestrellas, y hasta cierto punto Scott Hampton también. Entonces, si tenías, no sé, 40 años y te gustaban los cómics indie, probablemente te interesaban todos estos nombres. Pero si tenías 15, 20 años y tu cómic favorito era Hash de Jeff Loeb y Jim Lee, no, la mayoría de estos nombres no tenías idea quién eran. Sí, porque incluso si esos son tus gustos, lo más parecido aquí iba a ser Damon Scott, y parecido muy entre comillas, era el más convencional, por así llamarlo. Claro, entonces esos son factores que tal vez influyan. Habría que preguntarle probablemente a Mark Chialero para tener una respuesta más educada al respecto, pero no creo que estemos tan perdidos. Sí, el tema fue ese, que nunca tuvo el nivel de popularidad que requería para sobrevivir, que ya teniendo nombres de más peso probablemente eso hubiese cambiado, pero no le dieron tiempo de explorar. Y el carácter antológico también hace que lo puedas cortar cuando quieras sin que haya problema. No hay una historia que terminar de contar acá. Bastaba con decir, sí, que estos 12 números me da por un tomo, hasta aquí llegamos. Suficiente. Sí, y aparte un tomo grande, porque se ve choncho el tomo, son más de 600 páginas. Ajá, sí, justamente. Salió, creo que nada más salió en pastadura, de hecho. Sí, por ahí bastante, lo tengo, Beto. Bastante bonito, porque yo también. El tomo lo diseñó Chiarello, entonces además el tomo está muy venía bonito. Con la portada de Michael Red. El Batman de los 60 dibujado por Michael Red. Haciendo el Bat Dance. el Batusi. Eso, no, perdón. El Batusi, el Bat Dance es del 89. Sí, es verdad. Mañoño. Perdón, Beto. Lo siento, me castigo. Ok. ¿Qué más? Ya, para acabar con esto, vamos a darle Guy Abdul. Vi que Sean Murphy dibujó un cómic del zorro. ¿Nos pueden contar de él? ¿Cómo pasó eso? ¿Y si está bueno? ¿Qué aporta el mito de Diego de la Vega? No lo he leído. Es el zorro. No sé qué tanto puedas reinventarle el zorro. Yo creo que más bien es pues tratar de contar la mejor historia que puedas dentro de ese contexto. El arte es precioso. De hecho, la razón por la que él se autoinvitó para venir a México es porque quería venir a promocionar el zorro. Que sé que en Europa le ha ido bastante bien. Yo la verdad es que no lo he leído, pero sí me causa curiosidad. Sobre todo por ver qué hace a nivel historia, porque los cómics de Sean Gordon Murphy no tienen ese aire retro que tú esperas ver en Zorro, ¿no? Tú ves Zorro y te dicen, Matt Wagner va a ser uno y lo entiendes. Pero Sean Gordon Murphy no es alguien a quien yo hubiese asociado con el personaje y sí me causa curiosidad. Sí, de hecho me extraña que no esté dibujando autos, Beto. No sé si hay alguna posibilidad de que alguno de esos caballos se transforme en un auto de alta velocidad. Piensas en Sean Gordon Murphy y piensas o en autos o en ciudades sucias y oscuras. O yo motos. Me imagino haciendo cómics de futuros distópicos, de crimen o en ondas noir. Entonces pensar en Zorro sí me hace pensar que si quería hacerlo es porque tenía algo que contar. Entonces, sí tengo mucho que hacer por echarle un vistazo, pero no lo he podido hacer. Ok. ¿Qué más nos queda por ahí, Beto? La última pregunta que tenemos en Twitter es de Héctor McCoy, que dice, ¿qué pasó con Jim Lee? Veo que varios artistas y escritores lo defienden de algo. Incluso cuentan anécdotas de lo buena persona que es, como Gail Simón, que puso Simón sin la E del final, lo que tendríamos que verlo como Gail Simon, porque cuando escriban mal iba a leer así. Dice que Gail Simon salió a defenderlo, no sé quién sea Gail Simon, pero bueno, lo que pasó con Jim creo Lee que lo escribió incluso con tilde, Beto, pero de hecho debería ser Simone. Pero dejémosla en Simón porque así creo que lo pronuncia ella, me parece. Sí, ella lo puede decir como Simón. Más suavecito que como lo pusiéramos en español. No tan marcado el acento al lado, pero sí con la última sílaba como la fuerte. Pues lo que pasó fue que hace algunos días se reveló que Jim Lee hizo una comisión en un evento y la vendió una comisión de 11 por 17 pulgadas, es decir, en tamaño doble carta, como una página original de cómic, y la vendió en $20,000. Y mucha gente se horrorizó y se escandalizó. Y creo que aquí hay muchos factores a tomar en cuenta. Si tú eres un artista, la única persona que le puede poner peso a tu trabajo eres tú. Si existe un mercado ya en que esté dispuesto a pagar los precios que tú pongas, ese es el precio de tu arte. Y en el caso particular de Jim Lee, y aclaro aquí, yo he hablado del que Jim Lee me es antipático por muchas cosas que hace, pero aquí sí me parece que atacarlo por eso es un absurdo. Si te parece escandaloso o una grosería que alguien quiera cobrar $20,000 por un dibujo, lo que te va a ofender es que alguien que esté dispuesto a pagar esos $20,000 por ese dibujo. Por otro lado,
Jim Lee está en todo el derecho de ponerle el precio que él quiera a su commission, incluso por una simple cuestión de oferta y demanda. Él tiene otro trabajo, él es un ejecutivo en editorial, su trabajo como dibujante es mínimo, de vez en cuando hace alguna que otra portada, entonces su trabajo se vuelve más raro. Si el trabajo es raro, hay poca oferta, cuando hay demanda, hace que su trabajo sea más caro. Entonces, si él decide que para dedicarle el rato que necesita hacer este dibujo, eso es lo que tiene que cobrar, es su tiempo y es su trabajo, y él es quien lo decide. Si alguien está dispuesto o no a pagarlo, es tema aparte. No, y la otra que me parece que es importante tomar en cuenta, no me digas que agarró el dinero y lo donó para estudiar cura del cáncer para niños. Es la clase de cosas que si hiciera, no lo criticaría tanto como lo hago. Porque hay gente que cuando tiene esta clase de problemas y acepta estos pagos exorbitantes por hacer algo, hace donaciones. Él no lo hizo. Entonces hay por ahí un montón de historias que salieron de cosas que ha hecho para beneficiar a algunos artistas, pero son muy específicas y no son tan abiertas y analizadas. Entonces yo sigo teniendo todavía muchos argumentos y un anecdotario en contra que lo pone en la balanza de no me cae bien, tal vez no sea tan malo, pero hay muchos tonos de gris en lo que él hace. El otro tema que es importante en relación al precio es que en algunos eventos, cuando se ha presentado y se voy a hacer algunos dibujos, para hacerlos más rápido no los hace en ese tamaño, los hace o en una blank cover o en tamaño medio carta o cosas por el estilo, y esos dibujos pequeños por los que él ha cobrado, no sé, $500 o $1,000, a las horas o al par de días de que él vendió esos dibujos en precios más estándar a lo que mucha gente piensa que debiera ser lo normal, de repente aparecen en eBay en $25,000 o $30,000. Entonces, si alguien está vendiendo un dibujo que Jim Lee hizo por $1,000 en tamaño carta y la gente no se escandalizó, que el mismo Jim diga, ok, lo voy a hacer más grande, lo voy a dedicar más tiempo y lo voy a vender en $20,000, pues me parece que es un absurdo que se vengan a quejar. Insisto, solo el artista le puede poner precio a su obra y ya, si hay un mercado para ello o no, dependerá de si alguien está dispuesto a pagarlo. En este caso, y si creen en el capitalismo y la libre competencia, si alguien lo paga, el precio es correcto. ¿No? Es tal cual, es una transacción comercial entre un par de particulares, uno puso un precio, otro estuvo dispuesto a pagarlo, ese es el precio de mercado del dibujo y no hay nada más que hacer. E insisto, cuando si él ha visto que cosas que él vendió más baratas se venden por más, creo que está en todo su derecho de decir, esto ya no es lo que yo hago para ganarme la vida, y si voy a hacer esto, va a costar tanto, si quiere. Y evidentemente hay mucha gente que quiere. Sí, y también ahí está. Tengan presente que el fulano probablemente trabaja una buena cantidad de horas y esto significa quitarle tiempo a su familia, a su descanso, etcétera. Quizás cuánto tiempo le tomó, cuántas semanas, no sé en cuánto tiempo lo habrá hecho, cosa de él, pero es un sacrificio entre comillas. Incluso si es rápido, si le dedicó 2 horas, son 2 horas que, insisto, él tiene un trabajo como ejecutivo. Si le dedicó 2 horas a hacer este dibujo, y son 2 horas, pues $20,000, son 2 horas que él le pudo haber dedicado a otra cosa y se les dio que era un dibujo. Él considera que eso es lo que vale su tiempo y su trabajo, y si alguien está dispuesto a pagarlo, ese es el precio. Y no hay nada que discutirle. Se le puede criticar por muchas otras cosas como para estarse preocupando de qué carero es. Sí, y bueno, yo hace tiempo que dejé de preocuparme de estos precios porque sé que es un mercado en el cual es una locura, no simplemente, pero bueno. Y el tema aquí es la reventa. No, o sea, y más, si él más allá de la reventa, Beto, ¿por qué ha visto? Hay gente que bueno, son un poco compulsivos, o sea, cuando dices una persona que tiene, no sé, 300, 500, 1000 piezas de arte en las que se ha gastado millones de dólares, por un lado tiene muchísimo dinero para gastar en esas cosas, por otro lado, ¿qué sacas con tener tantas piezas de arte? O sea, ¿dónde las exhibes? No tiene mucho sentido, es un coleccionismo, es un tipo de obsesión solamente, no sé. Que también habría que ver que esto sí hay un mercado de segunda mano. Entonces, mucha gente que hace estos encargos, incluso los hace ya con un testigo de CGC, y cuando deciden en algún momento que se quieren cambiar de casa, pues sacan 3 o 4 piezas de esas, las venden y se convirtió en una inversión. Entonces, sí, eso fue algo que la reventa cambió mucho la forma de ver esto. Hay muchos artistas que solían hacer sketches gratuitos, de tamaños mucho menores, obviamente, y lo dejaron de hacer porque se dieron cuenta de que cosas que ellos habían dibujado gratis en un evento pensando en que estaban haciendo feliz a un fan, pues al día siguiente aparecían ya en reventa.
Así Sí. es de que, incluso muchos de los son vendidos. Hay gente que sabe que hay muchas personas en otros lugares que no tienen acceso a ir a una convención de cómics y no hay convenciones de cómics en los lugares donde viven y que están dispuestos a pagar más por ello. Entonces hay quienes van a convenciones a hacer estos encargos y los revenden. Este mercado de reventa provocó que se inflaran precios porque de repente cuando los artistas veían que piezas que ellos cargaban una cantidad bastante más modesta se revenden en mucho más dinero, pues optaron por subir sus precios. Oferta y demanda. Si hay gente que está dispuesta a pagar eso por mi trabajo, no veo por qué el que se tiene que beneficiar económicamente sea alguien más y no yo. Que es también la razón por la que mucha gente empezó a cobrar las firmas. Cuando se dio cuenta de que se revendían los autógrafos, también vino de ahí el problema. Pero pues es tal cual, es un negocio, a fin de cuentas, y es oferta y demanda lo que determina todos los precios. Sí, Entonces, sí, y el está tema de criticando la a Jim firma, Lee porque Beto, cobró eso. ¿cuántas veces? O sea, yo no he ido a tantas convenciones, pero en las primeras que fui yo decía, mira, va a estar firmando, no sé, Alan Grant, Denis O'Neill. ¿Cuál es mi cómic favorito de estos de los que tengo, de estos autores? Ok, voy a llevar ese cómic para que me lo firme, porque quiero tener ese recuerdo de este cómic que me encanta de esta persona con su firma. Que es una forma de tener digamos como de ponerle un destacador a ese recuerdo grato que tienes de un arte. Y al lado tuyo había un fulano con 100 cómics, 200 cómics, que quería que le firmara todo. Todo lo que tenía el nombre de este fulano quería que estuviese firmado. Entonces, ¿Qué? Es válido también. Hay gente matar que a le gusta la tenerlo gallina así. de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma. O sea, no puedo comparar mi forma de entender la afición con la forma de otras personas porque somos personas distintas, pero a mí me parece Sí, absurdo. pero, o sea, que llegue un fan y diga, soy muy fan de esta serie que hiciste, que son 30 números y los quiero tener todos firmados, me parece válido. Está bien. Donde ya no lo ve bien es cuando llegas con 10 copias del mismo cómic. Mm. O sea, en el mejor de los casos te vas a quedar con una. Y eso sí, no llanamente piensas revender las 10. Porque, digo, yo sí he visto mucha gente que llega y es, ok, si no hay límites, pues todos los que me pueda firmar. Acá en la mole, en los años que yo estuve como intérprete de una mesa, había un par de hermanos que venían de alguna ciudad interior del país, no recuerdo dónde venían, que literal ellos no llegaban con una mochila a la convención, llegaban con una maleta. Traían la maleta llena de cómics. No, Y básicamente era de hacer fila varias veces. Les decían, la mayoría de los invitados que decían, ok, ¿quieres que te firme todo eso? Sí. Pero dice, podemos hacer dos cosas. O los vas trayendo por partes y te formas cada vez que vengas, o te quedas aquí a un lado de la mesa y esperas los hasta el voy final. alternando con los de la fila. O es cuando se hagan huecos en la fila, se hace un hueco en la fila, te firmo otros 5, sigo atendiendo la fila, te firmo otros pocos, y así. Y pues digo, ahí es cuestión de cada quien. Habrá quien quiera tener su colección completa firmada, está bien. Es el valor que ellos le quieren dar. Yo no te voy a decir que uno solo, pero yo sí escogía algunas cosas. Después vino el tema de, ok, ¿qué voy a hacer con cómics firmados? Que van a estar guardados en una caja, y empecé mejor a llevar tomos. Entonces, en lugar de ir a que me firmaran algunos cómics sueltos, llevarle 1 o 2 tomos a cada artista me pareció una opción, porque aparte a mí no es tanto la firma, sino lo que representa la firma. El momento de que lo pude conocer, platicar un poco con él, etcétera, la firma es el souvenir. La firma para mí no es lo que vale. Y por ejemplo, yo hago una de esas cosas. A mí me gustaba también la idea de, por ejemplo, llegar con un cómic que yo sabía que no era el cómic más conocido de esta persona, pero que a mí por un lado Que me era tu favorito. gustaba y por otro lado que me daba la oportunidad de tener una conversación corta de algo que yo sabía que a la otra persona le iba a llamar la atención. Por ejemplo, cuando vino Non Brayfogle, el cómic que llevé fue ¿cómo se llama esta cosa? El de Flash que hizo, el Elseworld, que tenía el mismo nombre que Flashpoint. Entonces se lo llevé porque era una de las pocas cosas que tenía que no eran Batman. Porque también tenía cómics firmados de Batman. Y tuve la posibilidad de decirle, me habría encantado verte dibujar más veces Flash, porque creo que eres un artista que tenía todas las capacidades para destacarse con este personaje. Y él me dijo, sí, yo pienso lo mismo, porque por lo dinámico que era su dibujo, yo creo que habría sido una buena pareja este artista con este personaje. Sí, yo le llevé algunas cosas de Batman, le llevé el número 1 de esa serie de Flashpoint, le llevé un cómic de Archie,
y el que es así como que el raro, un anual de Thunderbolts que dibujo. Y Para decirle que me hubiera gustado de verlo hacer Archie más es de cosas en estos Marvel. del Memory Lane, Beto, ¿no? Estos que Sí, escribía Paul Cooper, con él, sí, justamente. Ok. Y es eso, que a veces piensan qué es lo que les quieres llevar. Por ejemplo, en años recientes, algo que he hecho con muchos artistas o escritores es que prefiero llevarles trabajo de series que sean de ellos, no de Marvel o DC, o sus cosas más famosas. Entonces, por Sí. ejemplo, Y, a Dan Mora le lleva a firmar los hardcovers de Klaus y de Once and Future. sí, a mí igual me ofende la idea de llevar 100 cómics, Beto, porque pienso, ¿cómo puede ser que pienses solamente en ti? Que haya una cola de 300 personas y solamente te importe tú estar ahí el tiempo que sea Acá y que solo tus cómics se en, firmen. No, no sé. en la mole, generalmente lo que hacen es que hay un límite. Sí, Se sí. habla con el artista para preguntarle y hay incluso algunos que es de te firmo 2 gratis, si quieres más ya te cuesta. Claro, es que es algo O que se es ha ido regulando. Yo estoy pensando en recuerdos de hace 20, 25 años, Beto, de cuando era joven. las firmas son gratis, pero son 3 cada vez que pases. Traes 100 cómics y te quieres formar 34 veces, adelante. Pero te vas a formar 34 veces, no te vas a firmar más de 3 por cada vuelta. Entonces, creo que son algunos mecanismos que pueden ser. Entonces, pues ya depende de muchas cosas. También hay los casos de quien llevan muchas cosas a firmar y les da pena hacerlo y deciden juntar a sus amigos y mandarlos a todos por rondas. Saludos, Cacha, ya que nos estás escuchando. Eh, que por ahí, por ejemplo, eso lo vi. Lo voy a quemar nada más porque es algo que me sigue divirtiendo. Mi buen amigo Carlos Rambert, conocido entre sus viejos conocidos como Cacha, era muy fan de Kevin Maguire en la Liga de la Justicia, la famosa Liga del Oaxaca. ¿Quieren saber qué tan fan era? Ok. Tenía, tenía los números que él dibujó en la edición original de DC, tenía esos mismos números en la edición de 5, la edición española, Ok. y los tenía también en la edición de Biz, estos que mencionamos que eran bastante más pequeñitos y con las páginas acomodadas. Dile que le faltaron Tenía, las versiones de perfil de Argentina. esas eran muy difícil conseguirlos acá. Acá casi no hay cómics de perfil. Entonces, básicamente, las 3 formas en las que le pude echar mano a la serie, como la de Kevin Maguire, los tenía completos. Y le daba pena llegar con todos sus cómics a firmarlos, entonces lo que hizo fue que reunió a varios amigos y se los daba en sets de 3. Que era un armado muy curioso porque pues, cada quien iba y pasaba con 3, pero no eran 3 cómics al azar o no llevaba 3 de uno, sino que ya las 3 copias del mismo número. Entonces, después de un rato, Kevin se dio cuenta de que algo estaba raro y decía, ¿por qué sospecho que todos estos cómics son de la misma persona? Lo divertido fue que en el momento que me preguntó eso, estaba Carlos enfrente. Y dije, sí, son de la misma persona, de hecho son de él. Y fue un momento muy divertido ver la reacción. Y lo que más le extrañaba a Kevin que decía, ok, pero es evidente que si tiene todo esto, si compró 3 veces algo que hice, es evidente que le gusta mucho. ¿Por qué habría de molestarme? Me siento halagado que haya decidido invertir tanto dinero en mi trabajo. Entonces, insisto, es muchas veces el enfoque de incluso cómo lo ven los mismos artistas, ¿no? Y digo, a mí no veo mal que alguien decida, todo lo que tengo este escritor quiero que me lo firme, todo lo que hizo este dibujante quiero que me lo firme. Ya es cosa de cada quien, pero tiene que haber este balance, como mencionas tú, pensar en el tiempo de los demás, en no estar acaparando el espacio en el lugar y cosas por el estilo, pero sí, yo creo que es más bien de escoger un poquito y demás. Y en el caso de los que cuestan, creo que el hecho de que tengan un precio también ha ayudado a minimizar un poco eso del que quiere llegar ahí con la maleta llena de cómics, porque ya tienes que ser más selectivo. Si te dicen tantos te los doy más gratis, después eso te va a costar, pues a lo mejor en lugar de llevar 25 o 30, decides que vas a llevar 5, 3 gratis, pagas 2 más, qué sé yo, cosas por el estilo. Y cada quien sabrá por qué lleva lo que lleva. A lo mejor no llevas lo más famoso, sino lo que significa más para ti. Beto, ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta con la que partimos esto, pero creo que con esto estamos llegando al No final fue del pregunta, podcast. estamos hablando del precio de las comisiones. Que yo digo comisiones porque mucha gente dice que no, se quedan con la acepción de comisión, que es el tomar un porcentaje de lo que cuesta esto, y se les olvida que las palabras tienen varios significados. Otra acepción de comisión es encargo. Son comisiones porque alguien los comisionó para dibujar eso. Entonces, no está mal que digan comisiones, porque mucha gente no lo quiere usar y prefieren decirlo en inglés insertado y dicen, es que me van a hacer unos commissions. No, fuiste a comisionar unos dibujos. Son unas comisiones. Ok. Bueno, Beto,
Repito, con esto llegamos al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter o X. Nos pueden encontrar todavía versiones antiguas del podcast en otras redes sociales. Publicaciones antiguas del podcast en otras redes sociales. Y también nos pueden seguir a través de nuestro Patreon, www.patreon.com, donde acceden a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada del podcast y también a nuestros minisodios para nuestros patrocinadores superhéroes. Si desean incorporarse a nuestro Discord, donde llegan la mayoría de las preguntas que leemos en el podcast, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv. Y Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? En redes sociales estoy activo en Twitter y en Blue Sky, en ambas como Albion2112. Tengo un blog llamado Hoguera Las Necedades que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/Guía Ficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X. Más allá de eso, colaboro de forma semi-regular con nuestro buen amigo Héctor McCoy en su podcast Archivos Temporales, que cuando escuchen esto estará a punto de salir un episodio que grabamos hace varias semanas y se había quedado encerrado en su computadora, dedicado a la Liga de la Justicia. Así es de que, para que le echen un vistazo, lo encuentran en su plataforma de podcast favorita, Archivos Temporales, de nuestro amigo Héctor McCoy. Ok, si nos escuchan a través de alguna de nuestras plataformas como Spotify, etcétera, utilicen las herramientas de interacción, déjenos algún mensaje, alguna pregunta, etcétera, lo que prefieran. Y por supuesto, déjenos una buena calificación, eso también va a ayudar a que otra gente nos encuentre si les parece que eso es una buena idea. ¿Algo más que agregar, Beto? Que también nos pueden hacer promoción ustedes mismos. Si escucharon un episodio en particular que les gustó o consideran que vale la pena recomendarnos a sus amigos o conocidos, pongan los enlaces del podcast en alguna plataforma o en nuestra página sede. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.